Mateo capítulo 6, verso 25 en adelante. Si lo hemos hallado, decimos amén. Dice así la palabra de Dios: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ella? ¿Y quién podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Hay cosas que por ahí a nosotros se nos escapa o porque no estamos muy acostumbrados a hacerlo. Pero las Escrituras dice que la paz de Dios gobierna en nuestro corazón y termina diciendo que seamos agradecidos a Dios. Si viendo las cosas que me llamó la atención, fue como pasó un año entero, y a alguno de nosotros no le ha dado gracias a Dios por ese año que ha pasado y que Dios nos sostuvo en pie a pesar de todas las cosas. Y aquello que pasábamos a dar gracias a Dios, a veces no encontramos muchas palabras para expresar nuestro agradecimiento, pero sí que los que han pasado lo han hecho con un corazón sincero delante de Dios, reconociendo que es por Él el que estamos en pie, por Él el que estamos delante de su presencia, por Él es que tenemos vestido, por Él es que tenemos el calzar, por Él el que tenemos el alimento. Y es una de las cosas que Dios nos quiere hablar en este día. Si bien es el agradecimiento, donde dice en hebreo que sirvamos a Dios mediante el agradecimiento que hay en nuestro corazón, es una de las cosas de que nosotros no debemos olvidarnos. Tenemos que tener siempre presente y ser siempre agradecidos a Dios, porque no es algo que por costumbre, no es una costumbre, o es una costumbre que ya se nos ha hecho vivir el día a día en este mundo, y ver que nos levantamos y ver que pasamos el día, nos volvemos a acostar, volvemos a levantarnos, tenemos vida, y como que no hemos acostumbrado a eso. Nos hemos acostumbrado a vivir el día a día, y en el día hay cosas que suceden y a veces no sucede nada, pero nos acostumbramos a eso, nos acostumbramos a no ser agradecidos a Dios por el aire que respiramos, por tener vida, por darnos una nueva oportunidad de estar en esta tierra, porque muchos no lo tienen, no lo han tenido y no lo tendrán. En este tiempo hay un caso muy mediático donde hay un joven que perdió la vida en manos de otros 10 chicos. Y todos vemos la televisión y este chico tenía futuro, tenía proyecto, tenía sueño, tenía ambiciones, tenía su vida preparada hacia el futuro, estaba preparándose para tener una familia, para tener hijos. Y de un día para otro se le terminó la vida en este mundo. Dios es el que pone límite a la vida del hombre, pero hay cosas que suceden que uno no piensa que va a suceder. Y nosotros no somos como el mundo, porque el mundo vive en una desesperación, el mundo vive en un afán. La palabra afán significa una preocupación desmedida, una inclinación hacia una inquietud, una ansiedad excesiva. Uno mira al mundo, los que más estamos informados de las cosas que están sucediendo en el mundo, y vemos cómo las Escrituras se van cumpliendo. Y para eso, para nosotros, los que conocemos, los que tenemos la palabra de Dios, vemos que solamente, como dice la Escritura, son principios de dolores hasta el día que venga el Señor en busca de su iglesia. Pero para el mundo es un caos. El mundo ve guerra, el mundo ve muerte, el mundo ve que los precios se van a las nubes, que la plata no alcanza, el mundo ve sobrepoblación, el mundo ve y conoce que
que hay una cantidad de alimentos que se producen en el mundo y se ve que hay una sobrepoblación en el mundo, por lo cual indica que en este tiempo, en las sequías que hay, en las pérdidas que hay de alimento, el alimento no va a alcanzar para toda la humanidad. Pero pasa algo que no está escrito en la palabra de Dios. Pasa algo en este mundo que Dios no lo haya profetizado ya. Pasa algo en este mundo que la iglesia no conozca. El mundo es el que desconoce. El mundo es el que vive preocupado. El mundo es el que vive en una ansiedad excesiva que lo lleva a afanarse, a querer asegurar su vida, asegurar sus bienes, asegurar un futuro para ellos, para su familia, para sus hijos, y ve que no lo va a alcanzar. Ahora el Señor Jesucristo hablando dice del afán, el afán y la ansiedad, pero viene hablando más arriba en cuanto al contexto de lo que es las riquezas, de dónde está puesto el corazón del ser humano, de dónde está puesto el corazón de los vivientes en esta tierra. La mayoría busca siempre querer tener más, querer acumular más dinero y no lo puede. Algunos quieren alcanzar riqueza y sí pueden. Algunos quieren tener lo justo y necesario y quizás no tienen ni siquiera eso, porque es un mundo de injusticia, donde los políticos son ricos y aquellos que son fanáticos de los políticos son pobres. Ahora es un mundo lleno de injusticia, que lo lleva al hombre a inclinarse en un afán desmedido, en una ansiedad excesiva, llena de preocupación en su corazón por su futuro, por lo que va a pasar mañana, por lo que quiere alcanzar y no lo puede alcanzar, por lo que anhela en su corazón y no lo puede alcanzar, por la injusticia que hay en este mundo. Vamos a leer en Eclesiastés capítulo 1, verso 3. Eclesiastés capítulo 1, verso 3. Eclesiastés, el predicador, habla mucho acerca del afán. Dice así, capítulo 1, verso 3, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Hasta ahí nomás. Si nosotros nos hacemos la pregunta, y Dios nos quiere mostrar a través de esto, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Si nosotros nos ponemos a pensar con nuestra mente natural, decimos, pareciera que mucho. Porque si es una persona exitosa, una persona que desde joven se afanó por querer alcanzar riqueza y hoy ha alcanzado riqueza, es una persona orgullosa, es una persona que ha alcanzado lo que ha querido su corazón. Pero Dios nos muestra a nosotros qué provecho tiene. ¿Qué provecho tiene toda la riqueza, como decía el Señor Jesús? ¿Qué provecho tiene la riqueza para aquel que un día va a perder su vida y su vida vaya al infierno? Que es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos. ¿Para qué les sirve la riqueza a los ricos en este mundo si van a terminar allí en el lago de azufre y fuego, donde eso no se apagará jamás? ¿De qué aprovecha todo aquel que trabaja para otro, mirando y sabiendo que su patrón ha alcanzado riquezas y uno sigue en la misma posición? ¿De qué provecho le alcanza aquel qué provecho tiene aquel que se afana por cosas que no le van a servir para nada en la vida eterna? Pero el hombre va en busca de esas cosas, porque está en su corazón, está en su naturaleza. ¿Y qué familia y qué padre de familia no quiere tener lo mejor para su familia? ¿Qué padre de familia no quiere vestir lo mejor posible a su hijo, a lo mejor posible a su hija, a su esposa? Quiere tener la mejor casa, quiere tener el mejor auto, el mejor chalet, la mejor chacra, y no sé, la mejor mansión y cuántas cosas mejores. Pero Eclesiastés dice, ¿de qué le sirve? ¿Qué provecho tiene el trabajo que hace debajo del sol? Si un día alguien va a venir en busca de su alma y su alma vaya al infierno. Esto hablando del hombre natural. Pero nosotros no somos personas naturales, nosotros somos hombres espirituales. Por eso toda la Escritura es útil para nosotros. No fue escrito porque sí fue escrito, fue inspirado por el Espíritu Santo, utilizado por Dios. Para nosotros toda la Escritura es útil.
Porque ¿quién de nosotros o qué cristiano en la iglesia del Señor, hablando de la iglesia en general, puede llegar a afanarse por querer alcanzar cosas, por querer tener mucho más de lo que Dios ya tiene planeado darle? Un predicador, alguien que enseñaba esto, dijo, y es así, es como Dios dice, el afán es un pecado delante de Dios. Y ya lo vamos a ver por qué. El afán es pecado delante de la presencia de Dios, porque es algo que Dios no permite. Por eso el Señor dijo en el verso 25 de San Mateo capítulo 6, dice, por tanto os digo, no os afanéis. La palabra no es negación. La palabra sí es afirmación y la palabra no es no. Y no hay vuelta atrás. Si el Señor Jesucristo en su firme palabra dice no os, quiere decir no. Es como una prohibición, no. No os afanéis por vuestra vida. No se preocupen. No tengan una excesiva preocupación. No se llene su corazón de inquietud. ¿Y a quién le estaba hablando? Le estaba hablando a sus discípulos. Aquello que el Señor Jesús había llamado, y estos le siguieron, dejándolo todo. No sé si el Señor Jesucristo vio el corazón de ellos, que tenían una inclinación, una ansiedad excesiva por lo que habrían de comer, por lo que habrían de beber, por lo que habrían de vestir. Pero el Señor Jesucristo le tuvo que decir estas cosas. No os afanéis por vuestra vida. No se preocupen. Estaban delante del Creador del cielo y de la tierra. Estaban delante de aquellos que tenían conocimiento de las Escrituras. De aquellos que conocían el pueblo de Israel, que salieron de la tierra de Egipto, que caminaron 40 años en el desierto, sin que su calzado se gastara, sin que su ropa se rompiera, sin que tuvieran ninguna necesidad en el desierto, porque Dios cubría cada una de sus necesidades, y que de la roca salió el agua que le dio de beber ellos, y dice que la roca era Cristo. Y si la Escritura dice que la roca era Cristo, la roca era Cristo. Y estaba hablando a sus discípulos para que estos no se afanaran de su vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habréis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Es la pregunta que le hizo el Señor Jesucristo a ellos. Y esa pregunta también es para nosotros. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿Qué es el alimento si no tuviéramos vida? ¿De qué serviría el alimento si nosotros no existiríamos? ¿De qué serviría el alimento si nosotros estaríamos muertos? ¿Y de qué serviría el vestido si no hubiese cuerpo? No sirve para nada. Entonces el Señor Jesús le quería hacer entender de los valores, de la importancia, de lo que tiene más valor, porque le trae a la memoria tres circunstancias de lo que es la necesidad de comer, la necesidad de beber y de lo que es el vestir. Cosa que cada uno de nosotros participamos y que tenemos necesidad en este cuerpo de comer todos los días, de beber del agua todos los días, de tener el vestido y el calzar todos los días. Pero ellos estaban delante del Señor Jesucristo, que le podía proveer todas las cosas, y ellos lo tenían que entender, que lo habían dejado todo por el Señor Jesucristo y no caminaban un corto trecho y estaban en una ciudad a la otra, caminaban y caminaban y caminaban, y a veces iban en balsas, cruzaban el mar, iban de lado a lado, de ciudad en ciudad, nunca estaban quietos. Bendito sea el nombre del Señor. Que ¿no es la vida más que el alimento? Una de las cosas que el Señor nos habló hace poco, en Efesios capítulo 2, verso 11, donde nos decía, acordad que vosotros antes, en la condición que estábamos cada uno de nosotros, acordad que en otro tiempo vosotros no erais pueblo, acordad que vosotros no teníais vida, acordad que vosotros estabais muertos en su delito y en pecado. Acordad que vosotros en otro tiempo no pertenecíais a la ciudad de Israel. Acordad que en otro tiempo estaban alejados del Dios, del pacto, de las promesas de Dios. Acordad que en otro tiempo ustedes eran llamados incircuncisión. Y tenemos que traer a la memoria esas cosas. ¿Por qué traer a la memoria esas cosas? Porque muchas veces nosotros nos olvidamos quiénes somos.
Nosotros nos olvidamos que lo que Dios ha hecho en nosotros. ¿Quiénes somos nosotros ahora delante de Dios? Y del gobierno que quiere tener Dios sobre nuestra vida. Y nosotros no lo dejamos tener gobierno porque ignoramos voluntariamente o nos olvidamos de quién nosotros somos delante de Dios. Versículo 26. Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Dice, mirad las aves del cielo. ¿Quién mira las aves del cielo en este tiempo? Si tenemos que ser sinceros delante de Dios, ¿quién mira las aves del cielo? Por ahí vemos una bandada de pájaros que son muchos y cruzan de lado a lado y los miramos maravillados nomás la cantidad de pájaros. Pero nosotros no nos ponemos a mirar como Dios dice que tenemos que mirar. Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan. Nosotros no lo pensamos. Que no siembran ni ciegan ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial, ¿qué dice? Las alimenta. ¿Tanto ese es el cuidado de Dios hacia las aves? No recogen en granero y sin embargo tienen su alimento todos los días. Y no es que Dios agarra y allí donde está el ave, la paloma, la agarra y le tira del cielo el alimento, sino que por ahí tiene que ir en busca de ellos, pero no le falta el alimento. ¿Por qué? Porque Dios las alimenta, porque Dios la cuida. Dice, ¿no valéis vosotros mucho más que ella? Y ahí entonces la balanza. ¿No valemos nosotros más que las aves del cielo? Que tienen un tiempo determinado en esta tierra, que son hermosas, que Dios la ha creado, maravillosas, y cada especie en este mundo de pájaros y de aves maravilloso, y ninguno de ellos pasa hambre. Un comentarista decía, ¿alguna vez vio un piquete de ave pidiéndole a Dios que lo alimentara? Irónicamente, pero es una realidad. ¿Y cómo es que permanecen en esta tierra? Porque Dios las alimenta y pone en balanza. ¿No vale vosotros mucho más que ellas? Y es la pregunta que tenemos que hacernos nosotros que contestaríamos. ¿No valemos nosotros mucho más que ella? ¿No valemos mucho más nosotros que somos sus hijos, somos los hijos de Dios? Que Dios envió a su Hijo Jesucristo a derramar su sangre, que por precio de sangre nosotros fuimos comprados para ser de Él, para pertenecer de Él, para que Él tenga gobierno sobre nosotros. Vamos a mirar en Job capítulo 28, verso 39. Job capítulo 38, perdón. Job capítulo 38, verso 39. Dice así, ¿cazarás tú la presa para el león? ¿Saciarás el hambre de los leoncillos? Cuando están echados en las cuevas o están en su guarida para acechar, ¿quién prepara al cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios y andan errante por falta de comida? Hasta ahí nomás. ¿Cazarás tú la presa para el león? La palabra que le dice Dios a Job, mostrando la soberanía de Dios. ¿Saciarás el hambre del leoncillo cuando están echados en sus cuevas o en su guarida para acechar? Hablando del cuidado de Dios sobre los animales, para poner en balanza, para entender. ¿Quién prepara al cuervo su alimento cuando su polluelo claman a quién? A Dios. Si no lo dijera las Escrituras, nosotros lo ignoraríamos. Pero como está escrita la palabra de Dios, nosotros no podemos decir que la palabra de Dios es mentira. Los polluelos del cuervo claman a Dios cuando le faltan comida. ¿Para qué? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Para que Dios le dé su alimento? ¿Para que Dios le dé su ración? Son aves. El león, el cuervo, son aves. Pero dice, ¿quién les saciará el hambre? El único que les sacia es Dios. Para mostrar la soberanía de Dios. Salmo 104, verso 21. Salmo 104, verso 21 dice, los leoncillos rugen tras la presa y para buscar de Dios su comida. Sencillo, ¿ve? Sencillo y claro. Los leoncillos rugen tras la presa para buscar ¿de quién? De Dios su comida, su proveedor. ¿Quién es? Dios. ¿Lo preparó así Dios? ¿Lo preparó de esa manera? ¿Para que suscitan en este mundo los leoncillos, los leones? Dice, rugen para buscar de Dios su comida. El mismo Salmo, en el verso 27, dice, todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Le das, recogen
abres tu mano, se sacian de bien. Ahí está, la mano de Dios, la bondad de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios para los animales, que dice que le da su comida, su ración a tiempo. Dice, pero todos ellos esperan en ti. Dice, ¿no valéis vosotros más que ellos? ¿No valemos más nosotros que estos animales que esperan de Dios su comida? ¿Y cuánto más nosotros entonces? ¿Cuánto más nosotros tenemos que esperar de Dios? Cristo no murió por los animales. Cristo murió por los pecadores, murió a causa del pecado, para redimirnos a nosotros de la condición en la cual nosotros estábamos, alejados de él, esclavos del pecado y camino a condenación. Pero hoy ya sabemos que no es así. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, absuelto de culpa y de cargo, justificados, santos, perfectos delante de Dios, con todos los dones que Dios nos ha dado y sus promesas que ya están en nosotros. Fíjese cuánta misericordia tuvo Dios de cada uno de nosotros, que antes no éramos así. Pero hoy decimos, lo cantamos y lo tenemos todo. Ahora, ¿qué hacemos y qué decimos o qué proclamamos hacia Dios con eso que nosotros decimos, Dios nos ha dado todo? ¿Somos agradecidos delante de Él? ¿Somos agradecidos delante de su presencia? Volvemos a San Mateo capítulo 6, verso 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho tiempo que se afane, añadir a su estatura un codo? Está hablando de tiempo. Está hablando, sí, la escritura de un lazo de tiempo donde aquel que puede llegar a afanarse o zafar en su vida puede alcanzar y puede pensar que su vida tiene un límite más allá de lo que él, ignorando, no puede entender, porque el límite hacia la vida del hombre lo pone Dios y no lo pone el hombre. Porque por mucho más que se afane, por mucho más que quiera alcanzar riqueza, si el día de mañana la persona, Dios determina que esa persona tiene que partir de esta tierra, ¿de qué le sirve todo el labor de su trabajo y de aquello que quería tener? No le sirvió para nada. Volvemos a la comparación. Ese muchacho tenía proyectos, tenía futuro, tenía una vida planeada. De un día para otro ya no está más en este mundo. ¿Y cuánto así en este mundo? ¿Cuántas personas en este mundo de la misma manera abandonan el cuerpo por circunstancias diversas? Que no hay día de mañana. No hay un día de mañana para ello. Bendito sea el nombre del Señor. Verso 28. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? ¿Por qué os afanáis por lo que habéis de vestir? Otras versiones. ¿Por qué os preocupáis? ¿Por qué os se llena vuestro corazón de inquietud o de una ansiedad por lo que habréis de vestir el día de mañana? Considerad los lirios del campo como crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Ahora, considerad los lirios del campo que crecen, dice, no trabajan ni hilan, pero ¿quién la viste de esa manera? Y los lirios es una flor muy hermosa. Y sin embargo, de un día para otro llega determinado tiempo que muere, se seca y deja de existir. Pero dicen, y aún Salomón, con toda su gloria, con toda la riqueza que tenía Salomón, con todo su esplendor, con todas las cosas de oro y todo lo que ostentaba, y la sabiduría que tenía, dicen, y aún así se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Bendito sea el nombre del Señor. Dios viste los lirios del campo, la hierba, le da su hermosura, le da su esplendor, lo vemos nosotros maravillosamente, lo que Dios ha hecho en este mundo. Sin embargo, de un día para otro, dice, es echado al horno y es consumido por el fuego y no sirve más para nada. Dice, y no hará mucho más a vosotros. Y la razón, y aquí está la razón por la cual Jesucristo habla acerca de estas cosas, es por la falta de fe. ¿La falta de fe a qué? La falta de confianza, la confianza a Dios. ¿Sobre qué?
sobre el cuidado y el gobierno que Dios quiere tener sobre los que son de ellos, sobre cada uno de sus hijos. ¿Qué es lo que le reclama el Señor? Hombre de poca fe, de poca confianza. ¿Por qué? Porque no están confiando que Dios puede suplirle toda necesidad. En su mente quieren alcanzar cosas, en su mente quieren tener mucho más, en su mente se afanan por el día de mañana, olvidando a Dios, quien le dio la vida y quien es y puede tener cuidado de cada uno de nosotros. Si esto no fuera así, si esto fuera algo que lo podemos mirar superficialmente, pero es algo tan importante, porque ¿quién no se preocupa si alguien no tiene trabajo? ¿Quién de nosotros no se preocupa si no tenemos trabajo, si no hay alimento en nuestro hogar, si no hay alimento, si vestimos siempre la misma vestimenta, no nos podemos comprar otra? ¿Quién no se preocupa por tener algo nuevo, por tener alimento sobre su mesa? ¿Quién no lo hace? Dios no nos dice a nosotros que nos sentemos a esperar la ración diaria. Esto lo habla sobre el ocioso allí en el libro de los Salmos, del perezoso, de que ellos en su pereza dice que solamente le vendrá miseria. Y Dios no dice a nosotros que estemos sin hacer nada y que esperemos todo que descienda del cielo. Dios lo que le recrimina a los creyentes es la preocupación excesiva, es el afán de querer alcanzar cosas, de que Dios quiere renovar la mente de los corazones y hacernos entender a nosotros que no nos preocupemos por el día de mañana, ni lo que hemos de vestir, ni lo que hemos de calzar, ni lo que hemos de comer. ¿Por qué? Porque si nosotros nos afanamos por esas cosas, quiere decir que nosotros estamos ignorando o no estamos creyendo en que Dios puede tener cuidado de cada uno de nosotros. Si yo no confío en Dios, si yo no confío en su palabra, lo único que voy a hacer es buscar por mis propios medios, querer alcanzar, querer buscar. Y eso tiene un origen, el afán y la ansiedad. Hay una de las cosas que un día hablando con un pastor de Buenos Aires, yo le dije, porque era el tema acerca del cuidado de Dios sobre nuestra vida. Y el tema era, ¿por qué Dios a nosotros parece que nos da lo justo y necesario? Y a otro parece que le da mucho más, hasta el doble y hasta el triple. Sin embargo, no hay mucha explicación natural. Si no vamos a la Escritura, no le vamos a encontrar respuesta. En la Escritura nosotros encontramos que con sustento y abrigo nosotros estemos contentos. Y esa es la confianza que tenemos en Dios hoy. Porque no nos tenemos que preocupar por lo que hemos de vestir, de calzar ni de beber. Porque la confianza está en Él. Porque sí entendemos ahora, sí entendemos hoy, que Dios cuida de los pájaros, que Dios cuida de las aves, que Dios cuida de los animales, que le da su ración diaria, que no deja a nadie morirse de hambre. Y cuánto más no lo hará con nosotros, que valemos mucho más que esos animales. ¿Cómo no tendrá Dios cuidado de cada uno de nosotros, que valemos mucho más que ellos? Que valemos mucho más que la hierba del campo, que nuestra vida es eterna, que la vida que nosotros hemos recibido es la vida que nos dio Dios. Si Dios no dio su vida es para que Dios gobierne esa vida. Si Dios no dio su vida es para que nosotros aprendamos a vivir esa vida. El apóstol Pablo fue utilizado por Dios y en ningún momento se quejó de lo que tenía. Si tenía poco no se quejó y si tenía mucho no se enorgulleció. No se volvió un orgulloso de lo que tenía. Sin embargo, Dios nunca le dejó pasar hambre. Siempre Dios lo sustentó. Cuando Jesús le tuvo que dar la comida a aquellas almas, 5,000 personas, sin contar las mujeres y los niños, le tuvo que dar el Señor Jesús de comer. Lo único que hizo es hacer una oración al Padre y multiplicar los panes y los peces. Y todos comieron y todos se saciaron. Y todos los vieron, sus discípulos también lo vieron. Dejándole ejemplo que Él es el Dios soberano, que Él es el Señor del cielo y la tierra, y que nada es imposible para Él. Que si Él quería, en ese momento lo vestía todo de gala y le daba el mejor calzado y le daba el mejor vestido. Pero la necesidad que ellos tenían era de comer.
En este mundo se enseña el evangelio de prosperidad, de tener más, de invertir más en el reino de Dios, de ofrendar más, de poner más diezmo, de poner esos pactos que hacen con plata los hombres y orar y se llevan la plata y después la bendición no viene. Y después se juzgan, los hermanos que son prosperados se juzgan entre ellos porque diciendo, seguro que a aquel le ha pasado algo en su vida porque Dios no lo bendice. La iglesia del Señor no es así, los hijos de Dios no son así. Porque ¿qué es lo que tenemos nosotros que Dios no nos haya dado? ¿Y qué es lo que tenemos nosotros que también lo podemos haber alcanzado por nuestro propio medio? ¿Acaso no hay hombres poderosos en este mundo? ¿Acaso no hay hombres que hacen buenos negocios en este mundo? ¿Acaso también no tenemos sabiduría nosotros para hacer buenos negocios en este mundo y alcanzar mucho dinero? Sin embargo, también nosotros podemos pensar lo que todo es una bendición de Dios, todo es una bendición de Dios, todo es una bendición de Dios. Y Dios me bendijo, y Dios me bendijo, y Dios me bendijo, y Dios me bendijo. Y sin embargo podemos ver también que hay en la iglesia del Señor hombres y mujeres que hacen buenos negocios naturales. Bendito sea el nombre del Señor. San Lucas capítulo 12, verso 29. San Lucas 12, capítulo 12, verso 29 dice, vosotros pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Allá aparece la palabra ansiosa inquietud. Eso que al hombre no lo deja dormir, eso que al hombre lo tiene inquieto, eso que al hombre natural lo tiene en excesiva preocupación. Porque todas estas cosas buscan la gente del mundo, ¿ve? Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas, Dios las sabe. Mas buscar el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Excesiva inquietud, ansiosa inquietud, porque estas cosas buscan la gente del mundo. En otra versión dicen los gentiles, en otro evangelio dicen los gentiles, los que no pertenecían al pueblo de Israel. Pero los que están en el mundo buscan estas cosas porque están afanados por ellas. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Y ahí está el control de Dios sobre los que son de Él. ¿Acaso Dios no lo sabe? Dice las Escrituras que no cae un cabello de nuestra cabeza sin que Él no lo sepa. ¿Y cómo no va a conocer nuestras necesidades? ¿Cómo no va a saber lo que a nosotros nos hace falta? Pero fíjese la solución, dice, buscar el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles? Las que faltan, las que son nuestras necesidades. Que aunque el Señor Jesucristo nombra 3, podemos enumerar más, pero los cristianos se han vuelto personas que por su propio medio quieren alcanzarlo, sin buscar el reino de Dios, sin buscar a Dios, sin que poner toda su confianza, poner toda su fe en aquel que puede suplir nuestras necesidades. Y no digo que es fácil, porque los momentos son difíciles. Los momentos de necesidad que cada uno de nosotros pasamos son difíciles y sí causan una preocupación. El problema es que causan excesiva preocupación y una inquietud, una ansiosa inquietud en nuestra vida que no nos dejan estar tranquilos. Pero estas cosas, así es el mundo. Estas cosas las busca el mundo porque el mundo es así. Pero ahora lo que es malo es que los hijos de Dios sean así. Que los hijos de Dios caigan en ese error. Que los hijos de Dios caigan en esa falta. Porque es una ley de Dios. El Señor Jesús dijo, no os afanéis. Y es una prohibición. Y lo que está escrito en la palabra de Dios, que todo lo que es infracción a la ley es pecado. Lo que no proviene de fe es pecado. Todo lo que no se hace, que provenga de la confianza de la confianza que nosotros tenemos por medio de la palabra del Señor, es pecado. Parece duro, pero es así. ¿Cómo nosotros vamos a ignorar a Dios? ¿Cómo nosotros vamos a dejar de confiar en Dios? Dios nos trae a la memoria esta palabra para que nosotros pensemos y meditemos. ¿No valemos más nosotros? ¿No valemos más que las aves del cielo, los leones y los cuervos? Nosotros somos hijos de Dios. Antes no éramos hijos de Dios. Ahora nosotros somos pueblo de Dios. Y Él es soberano y hace y deshace como quiere. Él da y quita. Él da en abundancia y después quita la abundancia. Nos hace tener lo justo y necesario. Bendito sea su nombre para siempre.
Lo malo es que nosotros vayamos en busca de la riqueza. Lo malo es que nosotros vayamos en aquello que nosotros nos afanamos en nuestros corazones y queremos y anhelamos porque queremos nosotros en el futuro, tener una mejor vida, tener un mejor pasar, tener lo mejor para nuestros hijos, tener lo mejor para nuestra vida, un mejor vivir, ignorando si habrá un mañana. Porque ¿de qué nos sirve a nosotros, amados hermanos, acumular tanta plata, tanta riqueza? ¿De qué nos sirve a nosotros afanarnos por el día de mañana si el Señor Jesucristo vendría hoy, vendría mañana o vendría pasado? ¿Para quién va a quedar todo eso? Bendito sea el nombre del Señor. San Lucas capítulo 12, ya lo leímos. Santiago capítulo 4, verso 13. Santiago capítulo 4, verso 13. Santiago capítulo 4, verso 13 dice: vamos ahora, lo que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente neblina, que se aparece por un poco de tiempo, y luego se desvanece. Hasta ahí nomás. En el versículo 15 dice: en lugar de lo que debería decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Desde el principio, hoy y mañana iremos a tal ciudad, planes. Y estaremos allí un año y traficaremos y ganaremos. Planes de negocios. Cuando no sabéis lo que será mañana, hablando del futuro. Y esto es una gran verdad para nosotros. Porque ¿qué vuestra vida? Ciertamente neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Tiempo, lapso de tiempo de la vida humana sobre esta tierra. Nos puede llegar la mente humana a pensar muchísimas cosas. Mañana haremos, mañana ganaremos, mañana estaremos allí y mañana y mañana y mañana. En lugar de lo cual debería decir, y esto es para nosotros: si el Señor quiere. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Y esto es algo muy importante. Si el Señor quiere, ¿por qué? Porque si es nuestro Señor, si es nuestro amo, si es nuestro Kyrio, es Él quien tiene gobierno de nuestra vida. Cuando la cabeza manda, ningún miembro de nuestro cuerpo se niega a hacer el movimiento o la acción que la cabeza manda. La cabeza tiene gobierno sobre todo el cuerpo. Ni los brazos, ni las manos, ni los dedos se niegan a hacer lo que la cabeza manda. Si el Señor Jesús es la cabeza de la iglesia y nosotros somos miembros del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, Él tiene gobierno sobre cada uno de nosotros. Y no iremos nosotros a ningún lado que el Señor no nos permita ir, ni haremos ninguna cosa que el Señor no nos mande a hacer. Ni buscaremos nada que el Señor no nos mande a buscar. Porque Él es el dueño de nuestra vida. Él es el que murió por cada uno de nosotros. Él es el que pagó el precio por nuestra vida. Y nosotros somos los que nos tenemos que someter voluntariamente a su voluntad. Si el Señor quiere, haremos esto, haremos aquello. Si el Señor quiere, conforme a su voluntad, conforme a su palabra, conforme a lo que he puesto en oración, conforme a lo que Él le he pedido a Él, que me confirme si es sí, si es no. Porque si no, lo que voy a hacer es algo mío, es algo propio, es algo de mi mente, es algo que yo planifico, es algo que yo quiero hacer. El que sabe hacer lo bueno, ¿quién es el que sabe hacer lo bueno? Nosotros. El mundo no sabe hacer lo bueno. El bien, todo el bien que está en nosotros por venir nuestro Señor Jesucristo. Si alguno de nosotros puede llegar a decir, yo no lo sé hacer, lo único que tiene que hacer es poner en práctica la palabra del Señor y desarrollar todo el bien que está en nosotros. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, es infracción a la ley. Dios nos manda a nosotros a hacer lo bueno. Bendito sea el nombre del Señor. Primera de Juan capítulo 3, verso 17. Un poquito más adelante en Primera de Juan.
Primera Juan capítulo 3, verso 17 dice: pero el que tiene bien en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Que teniendo bienes en este mundo, que teniendo dinero, porque habla de dinero, dice: ve a su hermano tener necesidad, pero cierra contra él su corazón. Y tenemos dos cosas: si vemos tener necesidad de nuestro hermano, y teniendo la posibilidad nosotros de poder proveerle y suplir su necesidad, no lo hacemos, ahí entra el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Si vemos la necesidad y no cubrimos la necesidad, teniendo para cubrir la necesidad, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y nosotros pensamos que no es así. Y cierra contra él su corazón. ¿Se niega a hacerlo? ¿O tenemos otro problema? Como dice Pedro, de aquellos que no practican, de aquellos que no añaden a la palabra de Dios, aquellos que no añaden a la fe conocimiento, a la conocimiento virtud, a la virtud dominio propio, aquellos que no van añadiendo desarrollo espiritual, Pedro agarra y dice: cortos de vista y ciegos. No ve la necesidad del hermano, o están cortos de vista que no lo ve claramente. ¿Por qué? Porque está hablando de un desarrollo espiritual que no lo tiene. Cree que lo tiene, pero no lo tiene. ¿Cómo va a crecer? ¿Cómo va a crecer espiritualmente si no quiere desarrollar la vida espiritual que tiene? Si no quiere, porque cierra su corazón, o porque se niega a hacerlo, o porque no ve. Porque haciendo negocio en este mundo, tenemos dos miradas. O Dios me bendijo y Dios me prosperó, o lo que tengo fueron por un buen negocio que hice. Si el día de mañana tengo tanta cantidad de abundancia, tengo para mí, para todo el año, para todo el mes, no sé. Dios me ha bendecido tanto que yo a fin de mes tiro todas las ganancias sobre la mesa. Y digo: el Señor me bendijo, pero tengo toda esa abundancia que costó algo, que yo abandonara a Dios. Y eso es pecado. Porque Dios nos bendice para que nosotros lo abandonemos a Él. Dios nos bendice a nosotros para que nosotros abandonemos su casa. Dios nos bendice a nosotros para que nosotros cerremos el corazón con nuestros hermanos. Dios no nos bendice a nosotros para que nosotros dejemos de lado a nuestros hermanos, para que nos olvidemos de lo que Dios nos ha dado. Dios no nos bendice a nosotros para tener más y haya necesidad en el pueblo del Señor, de tal manera que ignoramos que hay mucha necesidad. ¿De qué me sirve a mí decir que Dios me bendijo y en 14 días de culto congregué un día? Le voy a decir a Dios: gracias a Dios, tú me bendeciste de tal manera que todo lo que yo, me bendeciste tanto, me diste tanto, pero eso implicó que yo te abandonara a ti. Así que Dios te bendijo para que le desobedecieras a Él. Él te llevó a desobedecerle. Afán, ansiedad, falta de fe, incredulidad, pecado, porque no se confía en Dios. Porque cuando yo digo: si yo no trabajo, yo no puedo después pagar la renta. Si yo no trabajo, yo no hago esto, si no hago letra. Si no tengo 2 o 3 trabajos y me afano tanto por eso, yo no puedo. ¿Y qué sería de muchas cosas en nuestra mente? Y algunas pueden ser verdad. Y yo no dice que sean mentira. Pero el que se afana desmedidamente está pensando que Dios no puede suplir esa necesidad de la cual se está afanando. Y está buscando por su propio medio querer abastecerse, querer sustentarse a sí mismo, porque lo necesita. Pero cierra contra él su corazón. Qué tremendo. Juan es muy clarito y es uno de los apóstoles que más, por decirlo así, es uno de los más claritos y más duros de los que hablan. ¿Cómo muere el amor de Dios en nuestros corazones? Si yo tengo así, y hay un hermano que necesita así y no lo tiene. ¿Por qué Dios no me da visión a mí, que teniendo así, no puedo suplantar la necesidad de ese hermano que necesita así? ¿No? ¿Dios me cerró los ojos? ¿Dios me cerró los velos? ¿Dios puso un velo delante mío? En Efesios el apóstol Pablo habla acerca de estas cosas y dice: el que hurtaba no hurte más, sino que haga con sus manos aquellas cosas que para sustentarse a sí mismo, no solo para él, sino que
que compartir para aquellos que padecen necesidades también. No era solamente para él, era para compartir con el hermano. ¿Para qué quiero tener 10 panes en mi casa si voy a comer uno? ¿Para qué quiero tener 10 panes? Quizás Dios me estaba mostrando o me quiere mostrar que 10 panes son mucho para mí y que necesitan otros hermanos 3 cada uno, 3 panes cada uno. Pero yo lo trabajé, yo fui, yo hice el esfuerzo, yo me levanté a las 6, estuve de las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, 12 horas trabajando de un trabajo al otro. ¿Por qué no hace también el hermano de esa manera? Y quién sabe, ignoramos la soberanía de Dios. Somos una familia en Cristo. Somos una familia en Dios. ¿No dice las Escrituras que hagamos bienes mayormente a la familia de la fe? Pero llega el momento en que nosotros nos afanamos tanto por otras cosas que nos olvidamos de la familia de la fe. Nos olvidamos de la familia que somos, decimos con nuestros labios. Por eso Juan dice, hijito mío, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Nos olvidamos. Decimos somos hijos de Dios y todos somos hermanos. Pero llega un momento en que Dios nos quiere tener todos reunidos y el 50% por un lado y el 50% por otro lado. ¿Preocupado por qué? ¿Preocupado por qué? ¿Por las cosas de este mundo? Bendito sea el nombre del Señor. Fíjese lo que el Señor, Dios le dice al pueblo de Israel en Romanos capítulo 11. El día jueves lo vimos así un poco. Romanos capítulo 11, verso 9. Trayendo a la memoria el Salmo 69, verso 22, dice así. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Hasta ahí nomás ese solo versículo. Se ha vuelto su convite, esto lo dice al pueblo de Israel. Convite significa abundancia, fiesta, prosperidad. Se ha vuelto, en otra versión dice, se ha vuelto su prosperidad, su abundancia en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Una trampa. No ignoramos las maquinaciones del diablo. Y uno de los significados de lo que es la palabra maquinación es trampa. El diablo poniendo trampa. Y en red, de la cual muchos no pueden salir. ¿Por qué? Porque son atrapados por ella. ¿Por qué son atrapados? Por el afán y la ansiedad. Por la abundancia, por la riqueza, por tener más, por afanarse por el día de mañana, y el día de mañana, y el día de mañana, y el día de mañana. Y cuando lo alcanzan, termina siendo una red, termina siendo tropezadero, un tropiezo para nuestra vida. ¿Por qué? En la traducción Nueva Vivientes dice que sea la prosperidad de ellos, una trampa, dice, y una red donde ellos caigan. Dice que le haga pensar a ellos que todo está bien. Que le haga pensar a ellos que todo está bien. ¿No es algo que sucede a los cristianos? Que pensamos que todo lo que nosotros hacemos está bien. Que pensamos que todo lo que nosotros hacemos es bendición de Dios, es bendición de Dios. Una de las cosas que me sorprendió a mí mirando feo es una publicación de un cristiano que me puso gracias a Dios por un día más, un día del año nuevo, un año que pasó, no me acuerdo bien. Gracias a Dios que Dios nunca me abandonó. Yo los miré y me sorprendió. Y me pregunté, ¿acaso Dios nos abandona? La pregunta que nosotros nos hacemos, ¿acaso Dios nos abandona? ¿Acaso Dios no abandonó al hombre a andar en su mente, lo que quería su mente, a los pensamientos de su corazón? ¿Acaso Dios no abandonó al pueblo de Israel cuando estos no andaban en sus mandamientos y en su leyes? ¿Acaso Dios no lo dejó de lado? ¿O acaso Dios tenía la obligación de estar con ellos en su desobediencia? ¿Acaso Dios tenía la obligación de estar con ellos en todo tiempo? Ya teniendo las leyes, ya teniendo los mandatos, las ordenanzas, los estatutos. Y ellos no querían, eran rebeldes a esas cosas. ¿Y Dios tenía la obligación de seguir bendiciéndolo? Sin embargo, las Escrituras muestran y dice que Dios los abandonó porque ellos no querían andar en sus mandamientos. Por eso nosotros volvemos. Nosotros no queremos andar según la ley de Dios, según su palabra, según sus mandamientos. Y Dios tiene la obligación de estar siempre con nosotros, aprobando todo lo que nosotros hacemos,
fuera de la palabra de Dios, Dios tiene que tener la obligación. Por eso nosotros tenemos que mirar, nosotros tenemos que examinarnos. Nosotros tenemos que ir a la palabra de Dios, a las Escrituras. Nosotros tenemos que desear su palabra para que Dios nos haga ver, nos haga entender lo que es su gobierno, lo que es su cuidado, lo que es nuestro sometimiento a su palabra y a su voluntad. Porque si 14, 15, 20, 30 días congregué 2 veces, entonces quiere decir que no estuve bajo su voluntad, que hubo cosas en mi corazón que me llevaron a hacer otras cosas por la ansiedad, por el afán, porque esto, porque lo otro y muchas cosas que podemos poner delante de Dios, ignorando que Él puede suplir todas nuestras necesidades. Salmo 37, verso 25 dice: no he visto justo desamparado delante de ti, ni su simiente que mendigue pan. ¿Habrá acaso de la simiente de Dios, de su descendiente, alguien que mendigue pan? ¿No valemos nosotros más que los pájaros, que las aves, que los animales? ¿Acaso nos faltó a nosotros alguna vez el pan en nuestra mesa? Ni un día faltó. Y un día, lo que lo hemos comprobado, ni un día faltó el pan en nuestra mesa. No nos faltó el calzado, no nos faltó el vestir. Y aunque algunos tengamos 2 camisas, 2 pantalones, un solo calzado, 3 pares de media y esto y lo otro, todo poco, si Dios lo quiso así, Dios lo quiso así. Y si alguno tiene un pensamiento malo, extraño en su mente, de que no tiene más porque no lo quiere, está errado. No sabe quién es. Ignora quién es Dios. Ignora quién somos nosotros. Y no estamos hablando de que nos estamos quedando en nuestra casa sentados tomando mate y esperando todo arriba. No hablamos de eso porque Dios no dice eso. Dios no está hablando del afán y de la ansiedad, de las preocupaciones, de la inclinación del corazón hacia ciertas cosas que nosotros queremos alcanzar que nada tienen que ver con la voluntad de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. San Marcos, Evangelio según San Marcos, capítulo 4, verso 19. Y terminamos con eso. San Marcos, capítulo 4, verso 19. Dice: pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Ve? Para que esté más claro, dice el verso 18: estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. No tiene fruto. ¿Qué cosa? Los afanes de este siglo, los afanes del mundo. El engaño de la riqueza y las codicias de otra cosa entran y ahogan la palabra. Ahora, ¿ese es el problema? Uno de los problemas. Jesús da a entender la parábola del sembrador, la semilla que cayó, dice, entre espinos. Bueno, estos son los que oyen la palabra de Dios. ¿Oyen? Sí, oyen la palabra de Dios. Aquello que Dios les dio oído para oír la palabra de Dios, oídos espirituales para oír su palabra, sí, oyen la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa? Tienen tantas preocupaciones por el futuro, tienen tantas preocupaciones por querer alcanzar cosas, y más y más y más. Dice que estas cosas ahogan la palabra oída. Entonces después, cuando tiene que haber fruto de la palabra oída, no hay fruto, no hay evidencia. El fruto, los significados de fruto significa obras visibles, expresiones, buenas obras. ¿Hacia quién? Hacia Dios, hacia los hermanos, en favor de los hermanos, en favor de los demás. No todo para mí, no todo para mí. ¿Para qué quiero todo para mí si el día de mañana puede ser el último día sobre esta tierra? ¿No lo dijo aquel hombre que quería llenar los graneros? Dice, ¿qué haré ahora? Bueno, derribaré los graneros, haré graneros más grandes, amontonaré granos ahí, llenaré el granero, lo llenaré, me sentaré después de disfrutar de la vida. ¿Qué le dijo el Señor? Necio, mañana vienen en busca de tu alma. ¿Y de quién será todo lo que has guardado? Si Dios quiere, si Dios anhela, si Dios esto, si Dios aquello, si el Señor lo permite, si Dios tiene en su voluntad que sea así, entonces hagámoslo. Vivir confiadamente en el Señor, plenamente en Él, para que Él tenga cuidado de nosotros, no es algo, amados hermanos, que tal vez se puede experimentar de un día para otro. Quizás
se puede experimentar en 1, 2, 3, 4 veces el cuidado de Dios sobre nuestra vida. Pero comprobar eso que Dios nos dice a nosotros, no he visto justo desamparado delante de él, ni su simiente que mendigue pan, es una gran verdad. Yo no lo he visto. ¿Lo ha visto usted? ¿Lo ha visto alguno mendigar pan a los que son de él? ¿Por qué será? ¿Será porque Dios tiene cuidado de ellos? ¿Será porque Dios es bueno y misericordioso? ¿Será porque nos ama mucho más que a los animales del campo y a la hierba del campo? ¿Será que nos ama mucho más y quiere que nosotros confiemos más en él? ¿Por qué la palabra se hace infructuosa? ¿Cuál es la evidencia de la que la palabra se hace infructuosa? Un año entero, y en un año entero no hemos podido ser fiel al Señor. En 2 años no hemos podido ser fiel al Señor. En 3 años, en 4 o 5 años no hemos podido ser fiel al Señor siempre. En 4, 5, 7 años no le hemos podido demostrar al Señor que mayor amor tenemos sobre nuestra familia espiritual que sobre nuestra familia natural. ¿No le hemos podido demostrar a Dios eso? ¿Afanado en qué? ¿Preocupado en qué? ¿Preparando qué? Hay tantas cosas que Dios quiere que saquemos a nuestro corazón, pero de la única manera que Dios lo puede hacer es por su palabra. Es por su palabra. Cuando nosotros digamos, sí Dios, yo sé que es así. Cuando miremos las aves del cielo y las miremos pasar y nos preguntásemos, Dios no te cuida, Dios te cuida, no te falta nada. Tienes alimento todos los días, no le falta nada. ¿Cómo no cuidará Dios de cada uno de nosotros si tenemos mucho más valor para Él que todas las aves de este mundo? Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ponernos de pie, amados hermanos, hasta